En el día de hoy veremos el tema de las reacciones redox. Estas reacciones están basadas esencialmente en el comportamiento que tiene el estado de oxidación de los elementos a lo largo de las mismas. Por eso tenemos que repasar inicialmente, tal cual lo tienen en la guía de redox que le subimos, las reglas por las cuales podemos encontrar o determinar el estado de oxidación de los elementos en un compuesto dado. Más adelante, cuando lleguemos a estructurar la materia, veremos el modo correcto de determinar el estado de oxidación, pero por el momento nos guiaremos exclusivamente con estas reglas que son de aplicación general. Es decir, hay excepciones, pero usualmente nos van a servir para determinar el estado de oxidación de cualquier elemento en cualquier compuesto. La primera de estas reglas nos dice que los átomos de un elemento que no están combinados con otro elemento tienen un estado de oxidación igual a cero. Así, si tenemos, por ejemplo, el sodio, como en el ejemplo, el estado de oxidación es cero, pero también lo es en el caso del oxígeno, cuando forma parte del oxígeno 2 o del ozono, porque si bien está combinado con otros átomos, son átomos del mismo elemento y su estado de oxidación sigue siendo cero. Luego aparecen dos reglas que están referidas a dos elementos que aparecen en muchos compuestos, como son el hidrógeno y el oxígeno. En el primer caso, el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 prácticamente en todos los compuestos en los que aparece, excepto en aquellos en los cuales está combinado exclusivamente con un metal. Acá lo vemos en estos dos ejemplos, son los llamados hidruro de sodio, hidruro de bario, y hay algunos más, donde el estado de oxidación es -1. En el caso del oxígeno, lo más frecuente es encontrarlo con -2 cuando está combinado. Acá tenemos varios ejemplos donde se cumple eso, pero también puede tener estado de oxidación -1, esencialmente en los peróxidos. Acá vemos dos ejemplos de ellos, peróxido de sodio y peróxido de bario. En ambos, así como en otros peróxidos, la especie que está presente es la especie peróxido, donde los dos átomos de oxígeno están unidos entre sí y con una carga -2. También hay excepciones en el estado de oxidación del oxígeno cuando está combinado con el flúor. Cuando el oxígeno está combinado con el flúor, tiene estado de oxidación positivo, que puede ser +2, en el ejemplo que figura aquí, y también puede tener estado de oxidación +1, en un ejemplo que está en la guía, pero no está puesto en esta presentación, porque no lo puse. Existen otras excepciones menos frecuentes que no vamos a discutir aquí. Una cuarta regla es que los átomos de los metales, cuando están combinados, tienen siempre estado de oxidación positivo. Nunca vamos a encontrar a los metales con estado de oxidación negativos, de acuerdo a estas reglas de asignación que estamos viendo. Y algunos de ellos están siempre con los mismos estados de oxidación. Así, los metales que están en estado de oxidación 1 de la tabla siempre actúan con +1, los del grupo 2 siempre actúan con +2, y luego hay otros elementos que vamos a ver frecuentemente y que tienen la particularidad de actuar solo con un estado de oxidación, por lo que vale la pena recordarlos. Por ejemplo, el aluminio siempre actúa con +3, el zinc y el cadmio siempre con +2, la plata siempre con +1. Una regla más es que los átomos de los halógenos, esto es del grupo 7 o el grupo 17, de acuerdo a la tabla que estoy manejando, la anteúltima de la tabla, actúan siempre con -1 cuando están combinados con el hidrógeno o con metales, exclusivamente. Mientras que los del grupo 6A, los que están al lado, hacia adentro de la tabla, es decir, el anteúltimo grupo, lo hacen siempre con -2. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el halógeno, o sea, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, en estos compuestos, donde solo está combinado con metales o con el hidrógeno, es precisamente -1. Por contraste, en estos compuestos donde aparecen los halógenos, pero aparecen combinados con más de un elemento, en general el estado de oxidación no es -1. De hecho, aquí no lo es. Y vemos también algunos ejemplos de elementos del grupo anterior, entre los cuales también está el oxígeno, pero ya tenemos una regla propia para él. Acá estamos viendo ejemplos para el azufre y para el selenio. ¿Sí? El estado de oxidación, cuando están solo combinados con metales o con hidrógeno, es
menos 2. Tenemos una sexta regla que dice que los iones monoatómicos tienen un estado de oxidación que coincide con su carga. Por ejemplo, yo tengo un ion como el sodio más, entonces el estado de oxidación es más 1. Si es aluminio más 3, el estado de oxidación es más 3. Si es el sulfuro, el estado de oxidación será menos 2. En este caso específico, el estado de oxidación es más que un número definido con reglas convencionales, ya que tiene un significado físico concreto. Es la carga del ion. Tenemos dos reglas más. La séptima, que nos dice que la suma de los estados de oxidación de todos los átomos que conforman un ion poliatómico tiene que coincidir con la carga. Si tenemos el ion sulfito, por ejemplo, la suma del estado de oxidación del azufre más 3 veces el estado de oxidación del oxígeno debería dar menos 2. Esto es una herramienta muy importante para determinar el estado de oxidación de uno de los elementos si conocemos los otros, ¿sí? El de los otros, ¿sí? Porque solo a partir de esa suma, podemos despejar el estado de oxidación que nos interesa. La octava regla es muy semejante, pero es válida para moléculas neutras. La suma de los estados de oxidación de todos los átomos que conforman la molécula neutra debe ser igual a 0. Y también lo podemos usar precisamente para obtener los estados de oxidación de un elemento determinado. Durante los ejercicios que veamos hoy, no volveremos sobre estas reglas y entenderemos que ustedes ya las conocen y las pueden usar sin ninguna dificultad. Vamos a ver entonces las reacciones que llamamos en su momento con transferencia de electrones. Se referían a reacciones en las cuales hay cambios en los estados de oxidación de los elementos que actúan en ellos. Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos al zinc, que cuando está como reactivo no está combinado con otro elemento y por lo tanto su estado de oxidación es 0, y se transforma en zinc más 2. Ustedes pueden obtener a partir de las reglas precisamente esta confirmación. Así que hay un cambio en el estado de oxidación del zinc, y si se fijan con un cierto detalle, también en el del hidrógeno. El hidrógeno está pasando de más 1 a 0. Así que esta es una típica reacción con transferencia de electrones, que son aquellas en las cuales vemos un cambio en los estados de oxidación de uno o más elementos. Algo semejante ocurre en la reacción de abajo. Cada vez que un metal participa en una reacción, ¿sí? Participa, digamos, en estado elemental, necesariamente debe producirse un cambio en el estado de oxidación, porque si luego aparece combinado, o si originalmente aparece combinado y luego en estado elemental, necesariamente tiene que haber cambiado su estado de oxidación. En este caso el cobre pasa de 0 a más 2, mientras que el nitrógeno pasa de más 5, que es el estado de oxidación en el nítrico, a más 4, que es el estado de oxidación en el dióxido de nitrógeno. Por otro lado, aparece todavía nitrógeno con el estado de oxidación más 5, pero ya vemos que hay un cambio, con lo cual cumplimos con la condición que teníamos al hablar de reacciones con transferencia de electrones. Vamos a avanzar un poquito más profundamente sobre estas reacciones. Una reacción típica que discutimos en estequiometría era, por ejemplo, la oxidación del hierro para dar óxido de hierro 3. Si uno analiza los estados de oxidación, rápidamente comprueba que es una reacción con transferencia de electrones. El hierro pasa de 0 a más 3, mientras que el oxígeno pasa de 0 a menos 2. Así que podemos pensar que el hierro se ha oxidado, que es lo que diríamos cotidianamente cuando el hierro sufre este fenómeno. El hierro se oxidó porque ganó oxígeno. Pero mirando desde el punto de vista del significado de la estado de oxidación, lo que podemos entender es que en este proceso el hierro perdió electrones, ¿sí? Y aumentó su estado de oxidación. Así que se ha generalizado el término, ¿sí? Si bien originalmente el término oxidación se refería a la ganancia de oxígeno, podemos decir en general que un elemento se oxida si pierde electrones aumentando su estado de oxidación. No vamos a hacer una discusión en este momento, pero convengamos que estos términos, pierde electrones, son términos relativos que vamos a utilizar con un sentido no estricto,
y que veremos su validez cuando lleguemos a uniones químicas hacia el final de este semestre. El proceso que le ocurrió al oxígeno es exactamente contrario. Estaba con un estado de oxidación 0 y luego pasa a un estado de oxidación -2. Gana cargas negativas. Esto significa gana electrones. Y lo manifiesta a través de una reducción de su estado de oxidación. Por eso a este proceso lo llamamos precisamente reducción. Es un proceso por el cual un elemento gana electrones reduciendo su estado de oxidación. La validez de este término gana electrones es semejante a la de perder electrones que habíamos comentado hace un segundo. Así que estos procesos en los cuales una especie parece perder electrones mientras que otra parece ganarlos, las denominamos en general procesos redox o reacciones redox o de oxidorreducción. En ambos casos estamos tratando de indicar que los dos procesos no son independientes, sino que tienen que ocurrir simultáneamente. Es decir, si hay una especie que se oxida, necesariamente tiene que haber una especie que se reduzca para cerrar de alguna manera el circuito con los electrones ganados y perdidos. Muy bien. Estas reacciones, las reacciones redox, pueden equilibrarse de un modo muy semejante a lo que hicimos en su momento cuando aprendimos el tema en estequiometría, pero existen casos en los cuales realmente no es tan sencillo un balance intuitivo, un balance del estilo de los que hicimos, de los que hacemos habitualmente, sino que hay que utilizar algún método en particular para auxiliarnos, ya que las reacciones suelen ser bastante complicadas. Existe un método que vamos a discutir aquí, que es el llamado método del ion-electrón, que precisamente sirve para balancear ecuaciones redox con facilidad y además permitiéndonos observar un poco el mecanismo que tiene lugar en este proceso. Así que el método básicamente sirve para balancear ecuaciones redox en solución acuosa. Si bien se desarrolló originalmente en solución acuosa, se puede extrapolar a otras condiciones, y que su primera, digamos, simplificación es dividir a la ecuación en dos partes, en dos hemiecuaciones. En una parte que representa el proceso de oxidación y en otra parte que representa el proceso de reducción. Sabemos que los dos no son independientes, así que en algún momento tendremos que volver a juntarlos. Pero en función de simplificar el balance, divide a la reacción completa en dos partes. Una segunda condición es que utiliza las especies que estrictamente están presentes en el medio. Eso nos obliga a recordar que cuando los ácidos, los hidróxidos y las sales están disueltas en agua, están disociadas en iones. En realidad, más adelante vamos a ver que no necesariamente todas estas especies están completamente disociadas, pero por el momento vamos a suponer que sí lo están. Así que si tenemos ácido sulfúrico agregado a agua, en realidad las especies que esperamos en solución acuosa son los protones y los sulfatos y no moléculas de sulfúrico. Así que si debemos hacer uso de algún elemento que está dentro del ácido sulfúrico, ¿sí?, tendremos que ver si es el protón o si está incluido dentro del sulfato. Otros casos, por ejemplo, de un hidróxido de una sal, son semejantes. Si ponemos hidróxido de sodio, las especies reales son sodio y oxidrilo. Si ponemos sulfato de aluminio, las especies son sulfato y aluminio. Pero no las moléculas originales. Debemos tener presente que esto solo es cierto si las especies están disueltas en agua. Si no lo estuvieran, ¿sí?, obviamente la especie mantendría su identidad original. ¿Cómo nos damos cuenta si están o no disueltas? Por supuesto, las propiedades químicas podrían decirnos algo al respecto, pero momentáneamente veremos si hay algún detalle que señala que esa especie no está disuelta. En general, en una ecuación química, para indicar que una especie no está disuelta, se agrega una flecha hacia abajo que indica que esa especie está sólida, o una flecha hacia arriba que indica que esa especie está en estado gaseoso y no en la misma fase
que la solución. Veamos con un poco más de detalle el método de ion-electrón. El método de ion-electrón tiene varias reglas. Lo más fácil es verlas en un ejemplo, pero intentaremos reproducirlas de algún modo a través de una secuencia. En primer lugar, lo que hay que hacer es escribir las ecuaciones de hemioxidación y de hemioreducción de modo separado, que es lo que dijimos que es una de sus primeras premisas. Luego, en cada hemiecuación debemos escribir las especies que contienen al elemento que cambia su estado de oxidación en los reactivos, eso lo pondremos a la izquierda, y en la especie en la que se convierte a la derecha. Esas especies tienen que ser tal cual aparecen en A. El siguiente paso será igualar el número de átomos del elemento que cambia su estado de oxidación a un lado y al otro. El siguiente punto será igualar en masas, es decir, el número de átomos de cada elemento a un lado y al otro, y en cargas cada hemiecuación. Por supuesto, en este caso nos referimos a elementos que no sean aquel que cambió su estado de oxidación. Es decir, puede haber otros elementos, habitualmente oxígenos e hidrógenos, y uno tiene que garantizarse que también para ellos se respete el mismo número a un lado y al otro. ¿Cómo hacemos ese equilibrio en masas y ese equilibrio en cargas? Por ende, bueno, en principio el equilibrio en masa lo logramos si es necesario, porque aparecen oxígenos y o hidrógenos, con moléculas de agua y protones si el medio es ácido. El medio es ácido si hay ácidos en los reactivos o en los productos. O con moléculas de agua y oxidrilos si el medio es alcalino. Por ejemplo, si hay hidróxidos como reactivos o como productos. Para ver cómo funciona esto, debemos esperar hasta los ejemplos. Una vez logrado el equilibrio en masas, debemos lograr el equilibrio en cargas. Y para eso tendremos que hacer uso de los electrones que pudiéramos necesitar, y que indiquen precisamente la pérdida o la ganancia indicada por el cambio en el estado de oxidación. Luego de eso, tenemos que igualar el número de electrones en ambas hemiecuaciones. Para eso multiplicaremos las hemiecuaciones por números tales que igualen la cantidad de electrones que se ponen en juego. Lo más simple es multiplicar cada hemiecuación por el número de electrones que se ponen en juego en la otra. Una vez que hacemos eso, sumamos las hemiecuaciones, dejando los reactivos de cada una de ellas como los reactivos de la ecuación suma, y los productos de cada una de ellas como los productos de la ecuación suma. Esa ecuación que obtenemos por sumar las dos hemiecuaciones la denominamos ecuación iónica total. Luego transportaremos los coeficientes de la ecuación iónica total a la ecuación molecular. Para poder lograrlo, a veces necesitamos algunas consideraciones particulares que las veremos en su momento. Si alguna especie no recibe un coeficiente estequiométrico a partir de la ecuación iónica, lo tendremos que determinar de manera intuitiva, observando a un lado y al otro la ecuación molecular. Vamos a ver el primer ejemplo, uno muy simple que podríamos equilibrar sin necesidad del método de ion-electrón, pero que lo utilizamos precisamente porque es simple para comprender y aprender el método. Tenemos el cloruro de hierro 3, que reacciona con el cloruro de estaño 2 para dar el cloruro de estaño 4 y el cloruro de hierro 2. Lo primero que deberíamos hacer es analizar los estados de oxidación de cada uno de los elementos que conforman estos reactivos y estos productos. Una recomendación muy fuerte es no poner los estados de oxidación sobre los elementos en los compuestos, porque eso suele confundir luego con las cargas y también suele ser confundido a la hora de analizar para cuántos átomos corresponde ese numerito que ponemos. Así que la recomendación es tratar de hacer una tabla independiente donde ponemos cada elemento y el estado de oxidación que tienen reactivos y que tienen productos. Rápidamente podemos chequear que el hierro reduce su estado de oxidación
por lo tanto participa del proceso de reducción, mientras que el estaño aumenta su estado de oxidación, y esto es lo que habíamos indicado como oxidación. ¿Qué especies vamos a tener en solución? Como en este caso se trata de 4 sales que están disueltas, no aparece ninguna flecha hacia abajo indicando lo contrario, las 4 deberán estar disociadas y lo estarán en su catión y en su anión respectivamente. El anión para todas ellas es cloruro y los cationes son el hierro 3, el estaño 2, el estaño 4 y el hierro 2. También vamos a tener obviamente agua en solución. Así que ahora empezamos por escribir la M-ecuación de reducción y la M-ecuación de oxidación. En la M-ecuación de reducción necesitamos mostrar que el hierro más 3, que está tal cual en solución, se transforma en hierro más 2, que también existe de ese modo en solución. Mientras que en la M-ecuación de oxidación mostraremos que el estaño más 2 se transforma en estaño más 4. Resulta claro que a un lado y al otro de la ecuación, el número de veces que aparece el elemento que cambia de estado de oxidación es el mismo, y que no hay otros elementos participando en las reacciones. Por lo tanto, son casos extremadamente simples que solo necesitan ser balanceados por su carga. Hasta el momento, la carga a un lado y al otro de la ecuación, en ambos casos, es distinta. Esto es lógico porque tanto en el proceso de reducción como en el proceso de oxidación se ponen en juego electrones, y esto los tendremos que indicar de manera explícita. Para que el hierro más 3 se transforme en hierro más 2, debe incorporar un electrón. Recuerden que los electrones tienen carga negativa, así que si incorporamos uno o más electrones, la carga positiva debería descender. En este caso, para pasar de hierro 3 a hierro 2, solo es necesario un electrón. Cuando pasamos de estaño más 2 a estaño más 4, la cantidad de electrones que se ponen en juego es el doble, ¿sí? Pero además deben ir del otro lado de la ecuación, porque claramente el estaño más 2 produce estaño más 4 y libera 2 electrones. Precisamente esos electrones deberán ser tomados por los iones férricos. Fíjense que en este momento la carga neta a un lado y al otro, en ambos casos, es la misma. Por ejemplo, constantémoslo en mi ecuación de reducción. Tenemos 3 cargas positivas y una negativa. Esto nos da 2 positivas netas, que es lo mismo que tenemos del otro lado. Lo que sigue es igualar el número de electrones que se ponen en juego. Es decir, los electrones perdidos por el estaño deberían ser iguales a los ganados por el hierro. La única manera de lograr eso es que la de reducción ocurra 2 veces por cada vez que ocurre la de oxidación. Es decir, multiplicamos por 2 la de arriba y por 1 la de abajo, que coincide precisamente con los electrones puestos en juego en la ecuación contraria. Este 2 es este 2, este 1 es este 1. Luego sumamos las ecuaciones y obtenemos lo que llamamos la ecuación iónica total. Como es obvio, la cantidad de electrones se tendrá que simplificar, porque precisamente la suma la hicimos una vez que igualamos el número de electrones, así que habitualmente no pondremos los electrones y nos quedará simplemente la ecuación iónica, que dice que 2 iones férrico, iones hierro 3, reaccionan con un estaño más 2 para dar 2 hierro más 2 y un estaño más 4. En este momento estamos en condiciones de llevarlo a la ecuación molecular. En la ecuación molecular pondremos un 2 delante del cloruro de hierro 3, porque necesitamos 2 hierros 3. Como cada una de estas fórmulas nos da solo un hierro, necesitaremos 2 veces esta fórmula para tener los 2 hierros. En el caso del estaño nos dicen que necesitamos 1, así que bastará con poner un 1 o no poner nada. Ya sabemos que cuando no ponemos nada queremos indicar que hay un 1. Y del otro lado hacemos algo parecido. Ponemos un 1 delante del cloruro de estaño 4 y un 2 delante del cloruro de hierro 2. Vale la pena discutir acá los llamados, los que llamamos habitualmente comportamientos químicos en las reacciones redox. Es claro que en este caso estos compuestos no están haciendo lo mismo
que es lo que vimos en las reacciones sin transferencia de electrones. En las reacciones sin transferencia de electrones, las sustancias esencialmente intercambiaban iones. En cambio, acá intercambian electrones. Así que se trata de un comportamiento químico distinto que denominamos como agente oxidante y agente reductor cuando se trata de los reactivos. Así, un agente oxidante es un reactivo que oxida a otro y a su vez se reduce. Es decir, tiene que tener al menos un elemento que se reduce, es decir, reduce su estado de oxidación. En este caso, el agente oxidante tendría que ser el cloruro férrico, porque ahí está contenido el hierro, que es precisamente el que se reduce a hierro 2. En cambio, el agente reductor es el reactivo que reduce a otro y a su vez se oxida. Es decir, tiene que tener un elemento que aumente su estado de oxidación. En este caso es el cloruro de estaño 2. Veamos también el concepto de equivalente en las reacciones redox. En su momento, cuando discutimos equivalentes en estequiometría, habíamos indicado que ese concepto está íntimamente ligado con el comportamiento químico de la especie. En este caso, el comportamiento químico de la especie está dado por el intercambio de electrones. Así que la definición de equivalente redox tiene que estar vinculada o asociada precisamente a ese intercambio de electrones. Por eso es que el peso equivalente redox lo vamos a calcular como el peso molecular de la especie, el peso de un mol de la especie, dividido el número de electrones que está asociado a una partícula, ya sea un ion o una molécula. Es decir, el equivalente redox en definitiva sería la masa de la sustancia que está asociada al intercambio de un mol de electrones. Y por eso su cálculo lo hacemos de esta manera. En el caso que vimos hace un ratito, el peso equivalente, por ejemplo, del cloruro férrico, que era el agente oxidante, será el peso molecular dividido 1. ¿Por qué lo dividimos por 1? Porque una partícula de cloruro de hierro 3, que tiene solo un hierro 3, pone en juego solo un electrón. Revisen, por favor, en las semiecuaciones que vimos hace un ratito, y por eso dividimos entonces por 1, quedándonos este numerito. En el caso del otro reactivo, el agente reductor, el cloruro de estaño 2, el peso molecular lo tenemos que dividir por 2, porque está poniendo en juego 2 electrones por estaño, y en el cloruro de estaño hay un solo estaño. Así que esto significa que debemos dividir por 2 el peso de un mol de cloruro de estaño. También podemos sacar el peso equivalente para los productos, mirando precisamente cuántos electrones se ponen en juego asociados a ese producto en particular. Si se fijan, van a constatar que el peso equivalente para el cloruro de hierro 2 será el peso de un mol dividido 1, mientras que para el cloruro de estaño 4 es el peso molecular dividido 2. Recuerden que acá es válido lo mismo que habíamos visto para los equivalentes en las reacciones sin transferencia de electrones. Es decir, el numerito que obtenemos acá es la masa o el peso de un equivalente. Por ejemplo, en el caso del cloruro de hierro 3, un equivalente de cloruro de hierro 3 tiene una masa de 161,5 gramos. También el numerito por el cual tenemos que dividir el peso de un mol nos dice cuántos equivalentes hay contenidos en un mol. En este caso sabemos que, como dividimos por 1, hay un equivalente de cloruro de hierro 3 en un mol de cloruro de hierro 3. Si hubiéramos hecho esto mismo, por ejemplo, para el cloruro de estaño, ¿sí?, un equivalente tendría una masa de 95,5 gramos, pero además un mol de cloruro de estaño 2 tendría 2 equivalentes porque estamos dividiendo por 2. Vamos a ver ahora algunas ecuaciones o algunos ejemplos de balanceo de ecuaciones, en principio en medio ácido. Recuerden que cuando hablamos de medio ácido decíamos que era un medio en el cual había al menos un ácido como reactivo o como producto, y que por lo tanto las especies que teníamos seguramente presentes eran los protones, además de las moléculas de agua y de las especies directamente involucradas con la ganancia o la pérdida de electrones.
Así que el primer ejemplo que veremos es el del cobre con el ácido nítrico para dar dióxido de nitrógeno, nitrato de cobre 2 y agua. Lo primero es un análisis de los estados de oxidación, no lo veremos con detalle, entendemos que esto ya lo pueden hacer ustedes, pero es fácil encontrar que el cobre cambia de 0 a +2 y que el nitrógeno cambia de +5 a +4 en el dióxido de nitrógeno, aunque hay algunos nitrógenos que mantienen el estado de oxidación, que son aquellos que están dentro de la sal. ¿Qué especies van a estar en solución? Obviamente, el nítrico estará disociado en nitrato y protones, la sal está disociado en cobre 2 y nitratos, habrá agua, habrá dióxido de nitrógeno, todo eso en la solución. No habrá obviamente cobre porque el cobre, el metal, no es soluble en agua. Entonces, indicamos primero la M ecuación de oxidación y la M ecuación de reducción. La M ecuación de oxidación implica que el cobre pasa a cobre +2, mientras que la reducción indica que el nitrógeno +5, que está dentro del nitrato, se transforma en nitrógeno +4, que está dentro del dióxido de nitrógeno. La primera la podemos igualar fácilmente, muy parecida a los ejemplos anteriores, colocando simplemente los electrones que pierde el cobre al transformarse de 0 a +2, que son precisamente 2 electrones. En este momento ya esta ecuación queda balanceada. La otra es algo más difícil y tenemos que seguir de algún modo los pasos que habíamos comentado previamente. El primero es tratar de igualar el número de veces que aparece el elemento que cambia el estado de oxidación. Pero en este caso es el mismo. Hay un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha. Nuestro segundo paso es tratar de igualar los átomos de los otros elementos que participan. En este caso el oxígeno. Es fácil ver que tenemos 3 oxígenos a la izquierda y solo 2 a la derecha. Una manera de salvar este inconveniente es poner agua, que es una especie presente. ¿Cuántas moléculas de agua? La cantidad necesaria para igualar a los oxígenos. Así que en este caso es suficiente con poner 1, de modo tal que ahora tenemos 3 oxígenos a ambos lados. Obviamente esto provocó una nueva distorsión, que es la aparición de hidrógenos, pero sabemos que tenemos protones, así que podríamos colocar 2 protones a la izquierda para igualar esta situación. Tengan presente que es muy importante colocar las cargas, no es lo mismo hablar de hidrógeno con una carga positiva, ion, hidrógeno o protón, que hablar del átomo de hidrógeno. En este caso estamos hablando precisamente de protones y no del átomo de hidrógeno, así que no hay que olvidar la colocación de la carga. En este momento tenemos igualdad de masas, pero no igualdad de cargas, precisamente porque nos faltan los electrones. Como el nitrógeno está transformándose de +5 a +4, está reduciendo su estado de oxidación en 1, es evidente que está ganando un electrón. Así que la misma ecuación nos queda de este modo. Ahora tendremos que sumar las dos M ecuaciones, pero previamente habrá que multiplicar por 2 la M ecuación de reducción, que, perdonen, acá aparecen 3 electrones, pero es solo 1, no hay un 3, sino un 1, ¿sí? Tenemos que sumar estas dos M ecuaciones y nos obtendremos finalmente esta ecuación iónica total. Fíjense que cuando multiplicamos esto por 2, multiplicamos todo lo que está a la izquierda, pero también todo lo que está a la derecha, y luego lo sumamos con lo que tenemos a izquierda y a derecha de la ecuación de abajo. Cuando tenemos que llevar eso a la ecuación molecular, nos encontramos con un inconveniente que antes no habíamos visto. En principio con el cobre no hay ningún problema, ponemos un 1, tal cual indica la ecuación iónica, pero cuando tenemos que poner el número delante del nítrico, si observáramos la cantidad de nitratos, deberíamos colocar un 2, pero si observamos la cantidad de protones, debemos colocar un 4. Cuando tenemos estas situaciones, es decir, la ecuación iónica nos da una información doble sobre el coeficiente estequiométrico que tenemos que colocar, siempre optamos por el número más grande, en este caso el 4.
Del otro lado tenemos un 2 delante del dióxido de nitrógeno, un 2 delante del agua y un 1 delante del cobre. Así que la ecuación ya quedó balanceada. Es interesante que noten que el hecho de haber puesto un 4 aquí delante implica haber colocado el doble de nitrógenos de los que se estaban reduciendo. Y esos nitrógenos son los que están formando parte de la sal. Así que cuando la ecuación iónica sugiere dos coeficientes estequiométricos distintos para un mismo compuesto, optamos siempre por el número mayor. Y recordemos algo que hemos usado en este ejemplo, y es que la presencia de un ácido en los reactivos o en los productos permite usar protones y agua también para balancear una M-ecuación. En este caso decimos que el medio es precisamente ácido. Bueno, para completar la ecuación, digamos que en este caso el agente reductor es el cobre, porque es el que se oxida, mientras que el agente oxidante es el ácido nítrico, porque es el que se reduce a lo largo de la reacción. Veamos un segundo ejemplo. El hierro con el ácido nítrico para dar el monóxido de nitrógeno, el nitrato de hierro 2 y el agua. Otra vez, primero hacemos un análisis de los estados de oxidación. Vemos que los cambios son del hierro, que aumenta su estado de oxidación de 0 a más 2, es decir, se oxida, mientras que el nitrógeno pasa de más 5 en el ácido nítrico a más 1 en el óxido. Mantiene el estado de oxidación en la sal, pero por eso por el momento no nos interesa. Lo que vemos es que el nitrógeno reduce su estado de oxidación y por lo tanto participa del proceso de reducción. Las especies que vamos a tener en solución son el nitrato, el protón, que proviene del ácido nítrico, el óxido, ¿sí?, el hierro 2 y el nitrato, que provienen de la sal, y el agua. Escribimos los procesos de oxidación y de reducción. El de oxidación es muy parecido a lo que hemos visto previamente. El hierro 0 se transforma en hierro más 2 y evidentemente lo hace perdiendo 2 electrones. Mientras que la M-ecuación de reducción indica que el nitrógeno con más 5 está formando parte del nitrato, se transforma en nitrógeno con más 1, que está formando parte del óxido. Obviamente el óxido no se puede disociar, no es una sal, no es un ácido, no es un hidróxido, no lo podemos disociar, queda tal cual está. Esto nos obliga a hacer uso de la primera de los pasos que habíamos comentado, que era igualar el número de veces que aparece el átomo que cambia su estado de oxidación. Por eso debemos colocar un 2 delante del nitrato, de forma tal que ahora tengamos 2 nitrógenos a un lado y al otro. En este momento, sin embargo, la cantidad de oxígenos no coincide, y para poder igualarlo estamos obligados a escribir agua a la derecha, debemos colocar 5 moléculas de agua para que el número de átomos de oxígeno quede igualado, y eso nos obliga a poner protones a la izquierda en una cantidad de 10 para que queden igualados los hidrógenos a un lado y al otro. Lo único que resta acá es colocar el número de electrones. ¿Cuál sería el número de electrones? Podríamos decidirlo o determinarlo mirando las cargas. Fíjense que del lado derecho no hay cargas netas, mientras que del lado izquierdo tenemos 10 positivas y 2 negativas, lo cual nos deja un saldo de 8 positivas. El único modo de arreglar esta situación, de balancear las cargas, si solo tenemos que colocar electrones, es poniendo los electrones a la izquierda, de forma tal que compensen las cargas positivas netas que quedan aquí. Así que esperamos tener que colocar 8 electrones a la izquierda. La otra forma de entender o de determinar el número de electrones que se ponen en juego es recordar que el nitrógeno está transformándose de más 5 a más 1. Eso significa que reduce la cantidad de cargas positivas, y esto es, incorpora cargas negativas. 4 cargas negativas, 4 electrones por nitrógeno. Pero como tenemos 2, nos obliga a duplicar esa cantidad, y por eso nos queda la M-ecuación de reducción escrita de este modo. En este momento sumamos las dos M-ecuaciones, previo multiplicar por 4 la de abajo
en función de igualar el número de electrones. También podríamos haber multiplicado la de arriba por 2 y la de abajo por 8, pero es mucho más simple igualar en 8 el número total de electrones, y luego sumamos, y nos queda precisamente esta ecuación que vemos acá, nuestra ecuación iónica total, que la tenemos que llevar a la ecuación molecular. El hierro tiene un 4 delante, precisamente porque es lo indicado por la ecuación iónica. Para el nítrico tenemos una situación parecida al ejemplo que habíamos visto hace un ratito con el ácido nítrico, con el ácido nítrico y el cobre. Tenemos doble información y optamos por el número más alto. El óxido queda con un 1 delante, el nitrato de hierro 2 con un 4 y el agua con un 5. Otra vez el ácido nítrico es el agente oxidante y el hierro es el agente reductor. Cada vez que un metal en estado elemental participa como reactivo en una reacción redox, está claro, debe ser el agente reductor. Se tiene que oxidar porque no puede tener estado de oxidación negativo. Vemos un ejemplo más. Ya la ecuación es un poco más compleja. Fíjense, agua oxigenada más dicromato de potasio más ácido sulfúrico para dar oxígeno, sulfato de cromo 3, sulfato de potasio y agua. Sin embargo, el procedimiento es parecido. Primero vemos los estados de oxidación de todos los elementos y resulta claro que aquí el oxígeno pasa de -1 en el agua oxigenada a 0 en el oxígeno. Es cierto que hay otros átomos de oxígeno con -2 y esos siguen estando a la derecha con ese mismo estado de oxidación. Es decir, el cambio es de los oxígenos que están con -1 en los reactivos a los oxígenos que están con 0 en los productos. El otro elemento que cambia su estado de oxidación es el cromo, de +6 a +3. Las especies en solución son las que están en este cuadrito, es decir, podemos disociar todo lo que sea sal o ácido o hidróxido, en este caso no los hay, porque estamos en medio ácido. Entonces todas las sales, en este caso tenemos 3, esta, el dicromato de potasio, el sulfato de cromo 3, el sulfato de potasio, y también el ácido presente, que es el ácido sulfúrico. Y luego tratamos de equilibrar cada M ecuación. En el caso de la M ecuación de oxidación, escribimos la especie en la cual está el oxígeno con -1, que no es posible disociar, que se transforma en oxígeno 2, que es el producto. Es muy fácil observar que para equilibrar esta reacción tenemos que hacer uso de los protones, recuerden que estamos en medio ácido, y que además aparecerán 2 electrones como producto. Es fácil notar que esto equilibra las cargas, pero estos 2 electrones también surgen del análisis del estado de oxidación. De -1 a 0 se está perdiendo un electrón, pero como hay 2 oxígenos, se pierden 2 electrones, que es lo que hemos indicado explícitamente. La otra ecuación es la reducción del dicromato a cromo +3. En ese caso, lo primero es igualar el número de veces que aparece el átomo de cromo, por eso aparece este 2. Luego igualaremos la cantidad de oxígenos con 7 moléculas de agua y nos obligará a poner 14 protones a la izquierda para igualar estas 7 moléculas de agua. Nos faltarían solamente los electrones, y como pasamos de +6 a +3, el estado de oxidación aquí es +6, y el estado de oxidación acá es +3, el cromo gana 3 electrones por átomo, pero como hay 2, serán 6, así que la M ecuación equilibrada nos queda de este modo. Sumamos las 2 M ecuaciones y obtenemos la ecuación iónica total. Y luego lo transportamos a la ecuación molecular. Cuando lo llevamos a la ecuación molecular, o antes de llevarlo a la ecuación molecular, debemos observar que hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, aparecen 14 protones como reactivos y 6 protones como producto. Así que realmente, en forma neta, solo se han usado 8 protones.
Son estos numeritos los que tenemos que llevar a la ecuación molecular. La ecuación molecular queda tal cual hemos indicado, más abajo. Chequeemos rápidamente, este 3 aparece porque lo dice la ecuación iónica, este 1 también está indicado por la ecuación iónica que nos pedía un dicromato, este 4 puede, digamos, es debido a que necesitamos 8 protones, pero que solo necesitamos 4 moléculas de sulfúrico para tenerlos. O sea que cada molécula de sulfúrico proporciona 2 protones. Del lado derecho tenemos un 3, que proviene de este 3, un 1, que es la información indicada acá, nos piden 2 cromo 3, y el sulfato de cromo 3 tiene precisamente 2 cromos. Así que con un 1 nos alcanza. Y el 7 nos va a permitir poner este 7 aquí. Si se fijan, no hay información para poner un coeficiente estequiométrico delante del sulfato de potasio. Esto es simplemente porque ni el potasio ni el sulfato participaron del proceso real de oxidación y de reducción. Simplemente son iones espectadores que están presentes en solución, pero que deben quedar equilibrados. Para hacerlo, en general, serán necesarios coeficientes muy simples y lo podemos hacer intuitivamente. En este caso, por ejemplo, este 1 que habíamos colocado a partir de la ecuación iónica nos indicaba que teníamos que tener 2 potasios. Y los potasios tienen que aparecer del lado derecho. Están exclusivamente en el sulfato de potasio, así que con un 1 precisamente aparecerán esos 2 potasios. De este modo la ecuación ya quedó balanceada. En este caso el agente oxidante es el dicromato de potasio, es el que se redujo a lo largo de la reacción, mientras que el agua es el agente reductor. Si intentan sacar el peso equivalente, podrán ver que para el peso equivalente para el agua oxigenada es peso molecular sobre 2, mientras que el peso equivalente para el dicromato de potasio es peso molecular sobre 6, mirando simplemente cuántos electrones pone en juego cada molécula de agua oxigenada o cada molécula de dicromato de potasio. En el caso del dicromato de potasio, recuerden que cada dicromato de potasio da un solo dicromato, así que en definitiva dividimos por el número de electrones que pone en juego cada dicromato, que es precisamente 6. Podríamos sacar también los pesos equivalentes para oxígeno y para sulfato de cromo 3, y podemos obtener que eso nos da peso molecular sobre 2 y peso molecular sobre